resultado final de un proceso mental y cognitivo en el que una persona o grupo elige una opción entre varias alternativas para actuar o resolver una situación. Desde el punto de vista espiritual, les podría decir que proviene del corazón y también trasciende tanto a la mente que esto te puede enturbiar y te puede ocasionar problemas y consecuencias, tanto positivas como negativas. Etimológicamente, la palabra decisión proviene del latín decidere. Dígalo conmigo, decidere. Que significa cortar, separar. En el hebreo, la palabra cazar significa lo mismo. Cortar, separar, dividir en dos, decretar o sentenciar. Es decir, que cortar tiene un significado de incisión. Cuando un médico va a operar a alguien, ¿qué hace? Con un bisturí lo abre hasta llegar al órgano que quieren operar, que quieren sacar o que quieren acomodar. Sencillamente el médico hace una incisión. Pero ¿qué hace con la incisión? Va profundizando y descartando las áreas que realmente no están dañadas, las áreas que no están afectadas por infección, que no están llenas de tumores, que no están llenas de nada de eso, y comienza a quitar la dermis, la epidermis, todas esas capas hasta llegar a lo que le interesa. Una decisión prácticamente se puede hacer una analogía con la incisión. ¿Por qué? Porque para tomar una decisión hay que ir quitando capas. Cuando a ti se te presentan diferentes situaciones o diferentes opciones, ¿qué comienzas a hacer tú? Comienzas a evaluar las que son buenas, comienzas a evaluar las que no son tan buenas, las que son mejores, las que te favorecen, las que no te favorecen, las que son malas y las que sí te favorecen al 100%, y normalmente nos vamos por una opinión muy personal y elegimos la decisión que a nosotros nos conviene. Pero en el evangelio las cosas no funcionan así. Dígale al que tiene a su lado, las cosas no funcionan así. En el evangelio, para tomar una decisión, hay que contrastarlo ¿con qué? Con la palabra de Dios. Las decisiones que nosotros tomamos siempre van orientadas con la palabra de Dios. Y por eso es que a veces la gente no entiende a los cristianos. Por eso es que a veces la gente nos llama locos, aleluya, como usted quiera. Porque nuestra perspectiva es totalmente distinta a la perspectiva del mundo. Nuestra manera de pensar y nuestra manera de decidir no puede ser orientada a como la hace el mundo, sino como la hace y como la estableció Dios. Y eso es esencial en cualquier vida cristiana, pero no es fácil. Porque para cualquier cristiano que viene acostumbrado a hacer las cosas de una manera distinta, las decisiones siempre las va a buscar a tomar como le enseñaron, como le dijeron, o como ve lo mejor y beneficioso para él. Pero nosotros tenemos que acostumbrarnos a tomar las decisiones para que se haga la voluntad del Padre y no la voluntad de nosotros. En el mundo cualquier persona puede tomar entre 35,000 y 30,000 decisiones en un día. Dígale, 35,000 decisiones tomas tú en un día. Esto quiere decir como 1 o 2 decisiones por segundo. El 99% de estas decisiones se toman en el subconsciente. Se toman automáticamente. Cuando tú te levantas, ¿qué haces? Quizás te pones la chancleta, quizás buscas el teléfono, quizás vas y te cepillas, quizás vas a la nevera y te tomas un vaso de agua. Cualquier cosa, pero ya es algo que haces automático. El detalle no está con ese 99% de decisiones que haces automáticas. El problema está con el 1%. El 1%. Ahí es donde está el detalle. No en el 99%, en el 1%. Porque en ese 1% están las decisiones que sí tienes que usar tu consciente. Que sí tienes que conectarte con Dios en el Espíritu. Que sí tienes que hacerlo bien, porque te pueden afectar gravemente o positivamente. Hay personas que tienden a no tomar decisiones porque creen que eso es lo mejor. Porque creen que tomar decisiones les va a afectar. Y a veces eso es lo peor que tú puedes hacer. Cuando no tomas una decisión, quizás las consecuencias serán peores. Es mejor equivocarse a veces. Es mejor cometer el error, dependiendo de cómo estemos viendo el momento. Pero yo te aseguro que mientras tú estés conectado con Dios, tú no cometerás errores. Porque cuando conocemos la voluntad de Dios para nuestras vidas, aunque nosotros
A veces el pensamiento y nuestro corazón nos dice que nos equivocamos. Dios siempre va a traer un resultado positivo para aquellos que toman decisiones en Cristo Jesús. Decisiones que a lo mejor te van a afectar, que te duelen en el momento. Decisiones que causan un dolor momentáneamente, pero luego van a traer un fruto abundante. Pero peor es que tomes las decisiones que causen dolor, pero causan dolor para muerte espiritual, para muerte de cualquier tipo. ¿Cuál decisión vas a tomar hoy? Decisiones que te edifican, decisiones que están alineadas con Dios, o las decisiones que te mandan a hacer tu voluntad. Dígale que tiene a su lado, aplaude porque la cosa está buena. Hace unos años estaba sufriendo de sinusitis muy fuerte, me daban dolores de cabeza. No podía respirar, yo creo que respiraba como un 15-20%. Y en ese tiempo yo no era cristiano todavía o estaba comenzando. Lo cierto es que ya era inaguantable el dolor que sentía en mis huesos de senos paranasales, en la cabeza. Ya no podía dormir bien, no me concentraba en el trabajo. Ya muchas consecuencias me trajo a mí esa enfermedad. Lo cierto es que un día mi esposo y yo hablamos y decidimos que era hora de operarnos. Y yo no me operaba porque, ¿sabes qué me daba miedo a mí? Quedarme en ese pabellón. Eso me daba miedo, que me inyectaran anestesia y que yo no despertara más. Me daba miedo también el dolor que pudiese sentir en ese momento. Pero resulta que ese día, aunque hubieron ciertos inconvenientes, yo llego al ambulatorio, que era el ambulatorio de allá arriba, no recuerdo cómo se llama. Y bueno, me operan, inmediatamente me anestesian y de ahí es como si hubiese dado un sueño de un segundo. Me dormí y me desperté. Eso fue lo que yo sentí. Y yo decía, no me duele nada, excelente. Pero al pasar los días de la recuperación, cuando la anestesia se fue quitando, pregúnteme qué me pasó. Me empezó a dar dolor y dolor. Luego comienzo a marearme y un día salgo del cuarto y salgo así hacia la cocina y se me fueron las luces que dicen por ahí, se me puso todo así negro. Resulta que mi esposa le dice al médico que qué había pasado y el médico le dice que en plena operación me habían sacado un pólipo y el pólipo estaba tan pegado a los huesos, al seno paranasal, que había habido un desangre, hubo un derramamiento de sangre en ese lugar. Y obviamente se me bajó la hemoglobina y lo que yo tenía era la hemoglobina baja porque casi me muero en el pabellón. Esa era la realidad. Lo cierto es que nada de eso yo lo sentí. Lo que yo sentí fue después. La recuperación fue dolorosa, las limpiezas que me hacían eran dolorosas, todo lo que esa recuperación. Pero ¿sabes qué sucedió? Que luego comencé a respirar bien. Y ese dolor no me importó. Y esas cosas que comencé a vivir en ese momento no me importó. Porque hay dolores que son mejor sufrirlos en el momento que ir tras otra decisión. Porque si hubiese tomado otra decisión de no operarme, quizás no estuviese acá con ustedes. Porque la verdad es que el dolor era inmenso y que el desgano y que las consecuencias que estaba trayendo esto eran bastantes en mi vida. Entonces, ¿qué te digo? Hay decisiones que a lo mejor te van a doler. Decisiones que debes tomar y te van a doler. Pero es mejor ese dolor momentáneo que un dolor eterno en el infierno. Hay decisiones que debes tomar de seguir a Jesús. Porque es mejor dejar cosas que tú quieres que te duelen. Es mejor dejar el vicio, es mejor dejar el cigarro, es mejor dejar la bebida por un momento que te duela. Que te duele lo que te digan tus amigos, que te duele lo que estás sintiendo porque te querías sentir bien con las drogas. Que me dijo a mí una vez un discípulo, me dijo, pastor, yo no le voy a mentir, pero drogarse a mí me da una satisfacción enorme, me dice. Y todavía, dice él, yo pienso de esa manera, pero yo entendí que tomando la decisión de no hacerlo, estoy haciendo la voluntad de Dios. Y eso es lo que a Dios le va a agradar, que hagas la voluntad de Dios. Hay pecados que tú no vas a...
que el Espíritu Santo a algunos los toque y dejan de fumar y dejan de prostituirse y dejan de hacer todas esas cosas. Pero hay gente que tiene que decidir luchar con el pecado día tras día. Deben decidir dejar de hacer lo malo día tras día. Y esas son las decisiones que nos afectan. Y ese es el 1% que tú debes decidir, entre muchas otras cosas. Decidir seguir a Jesús. Dígale al que tiene a su lado, siga a Jesús. Dale un fuerte aplauso a él. Voy a leer Primera de Reyes. Y vamos a analizar y estudiar las decisiones que se tomaron en estos fragmentos. Te lo voy a leer parcialmente y voy a ir explicándote. En Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 16, dice: en aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas: ah, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa. Y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció el tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también. Y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó de medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. Esta mujer un día llegó y se acostó sobre su hijo, un bebé, y lo mató. ¿Qué hizo la mujer? Tomó su hijo, el muerto, y fue hacia la otra mujer y se lo cambió. La mujer no se había dado cuenta. Cuando fue a alimentarlo, no lo pudo ver bien sino hasta la mañana. Pero acá hay tres decisiones que podemos analizar. Y la primera decisión es la decisión de la mujer del hijo muerto. ¿Cuál fue la decisión de la mujer del hijo muerto? A través de su dolor, tomó una mala decisión, la cual creyó que era correcta. Pero ¿por qué esta mujer tomó esa mala decisión? Primero, porque no pensó. Segundo, porque no estaba alineada con Dios. Pero tercero, lo que produjo realmente esto fue el vacío en su corazón. El dolor que había en su corazón la hizo tomar una decisión que afectaría a otras personas. La mala decisión que tomó fue orientada por el vacío y el dolor en su corazón. Dolores que a veces los mismos cristianos llevamos, la gente del mundo lleva. La gente que está afuera llevan dolores que lo hacen tomar malas decisiones por las heridas, por las amarguras, por los fracasos. Todas estas cosas los hacen tomar malas decisiones. Esta mujer no midió consecuencias. Las consecuencias que tuvo después fue haber tenido una deshonra delante del rey. Cuando el rey luego viene y descubre lo que estaba sucediendo con la mujer, que más adelante lo vamos a analizar, la mujer quedó avergonzada delante del rey. Nosotros no estamos delante de un rey humano, porque esto representa estar delante de la presencia de Dios. Cuando tomas malas decisiones para perjudicar a otra persona, esto va a traer consecuencias en el trono, pero en el trono de Dios. Cuando las personas toman malas decisiones para perjudicar a otros sin pensar esto, van a estar delante de Dios. Y Dios va a ser el que va a juzgar para bien o para mal. Dios es el que siempre hace descubrir la verdad. Hay personas que se esconden en la mentira. Esta mujer estaba escondida en la mentira. Estaba escondida allí diciendo algo que no había sucedido porque pensaba que el niño de la otra mujer iba a llenar su vacío. Pero lo que pasa y sucede en este lugar, en ese momento, era que esa mujer estaba perturbada. ¿Cuántas personas a través de la perturbación en su mente, a través de no alinearse a la voluntad de Dios, comienzan a hacer cosas desagradables al Señor? Decisiones malas como las de esta mujer.
Quizás todos hemos tomado malas decisiones. Quizás todos en algún momento hemos llegado al lugar donde hemos podido afectar a otras personas consciente o inconscientemente. Lo cierto es que Dios hoy te da la oportunidad de que tú te arrepientas, de que tú puedas entablar una relación genuina con el Señor y puedas saber discernir entre tomar buenas decisiones y malas decisiones. Porque las decisiones son las que hacen al ser humano. Las decisiones que tomamos hace 20 años nos tienen acá de la manera que estamos. Las decisiones que tomaste hace 40 años, hace 50, los que son más adultos. Las decisiones que tomaste ayer te van a perjudicar quizás dentro de la otra semana, o un año, o 5 años. Tenemos que aprender a decidir bien. Cuando decidimos bien vamos a tener un futuro correcto, un futuro alineado al propósito y al llamado de nuestro Dios. Es hora de que nosotros como iglesia tomemos decisiones correctas. ¿Cuántas personas abandonando su llamado, abandonando su propósito? ¿Cuántas personas que no deciden seguir a Jesús? ¿Cuántas personas que están afuera y prefieren morirse? Y cuando hablo de morir es de la muerte espiritual. Porque la muerte espiritual consiste en la separación del hombre con Dios. Personas que prefieren estar separados de Dios, con mucho dolor, con mucho sufrimiento. Y no te digo que en Cristo no vas a tener dolor, en Cristo también vas a sufrir. Y anule todo lo que usted quiera, que dice mi apóstol. Pero es algo que está escrito. En el mundo tendréis aflicciones, dice la palabra. Pero ¿qué dice luego? Confía, porque Jesús venció al mundo. Denle un fuerte aplauso a él. Esta mujer aplicó algo contrario a lo que nosotros enseñamos. Y es que cuando nosotros estamos con emociones alteradas, tanto en tristeza, ira, rabia, como usted lo quiera llamar, alegría, no se pueden tomar decisiones. Porque cuando usted está alegre, va a tomar decisiones y quizás después se puede arrepentir. Quizás en la alegría pueda decirle a alguien, tome ese carro, tome esa casa. Y después dice, ¿cómo le regalé yo el carro y la casa a ese hombre si no era de Dios? En la tristeza puede tomar decisiones como la de esta mujer. Y después, ¿qué sucede? Se puede arrepentir. Entonces usted no tome decisiones a la ligera. No tome decisiones cuando sus emociones estén alteradas. Las decisiones deben ser tomadas en el Espíritu. Dígalo conmigo, en el Espíritu. ¿Cómo se toman decisiones en el Espíritu? En la oración, en la palabra, buscando a Dios. Esa es la manera de tomar buenas decisiones. Seguimos en el versículo siguiente. Dice, el rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo al rey, traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partir por medio al niño vivo y dar la mitad a una y la otra mitad a la otra. ¿Te puedes imaginar la situación, el momento? Esas dos mujeres delante del rey Salomón pidiendo justicia. Una va y le dice, esta prácticamente me está haciendo trampa. Ella tomó mi hijo y dice que es de ella. Salomón con mucha sabiduría tomó una decisión. Una decisión que parecía de muerte para el niño, pero lo que estaba buscando era la revelación de la verdad. Salomón le dice, buscan una espada y vamos a partir al niño. Una decisión retadora, pero extremadamente llena de sabiduría. Porque Salomón, como te dije, no buscaba la muerte de ese niño. Salomón buscaba descubrir cuál de las dos era la verdadera madre. ¿Sabe por qué? Porque el amor de Dios a lo que más se asemeja en la tierra es al amor de una madre. El amor de Dios como tal, a lo que más se asemeja es al amor de una madre. Cuando Salomón manda a buscar esa espada y le dice, vamos a partirlo. Inmediatamente la verdadera madre le dice, no, dáselo a ella. Dáselo a ella. La mujer que dijo que se lo diera a la otra, esa era la verdadera madre. Porque Salomón al tomar esa decisión, que de hecho esa palabra en el hebreo, partir, viene del gazar que te dije al principio, que dice cortar.
Y ahí es donde se vincula lo que es la decisión. Una decisión con sabiduría estará por encima de cualquier otra cosa. Yo no sé cuántos se han presentado en momentos donde tienen que tomar una decisión entre dos personas. A nosotros como pastores nos pasa mucho escuchar las dos versiones. Y a ciencia cierta no sabemos quién de las dos o cuál de las dos tiene la razón. O cuál de los dos tiene la razón. Lo que nos lleva a tomar buenas decisiones es tomar decisiones con sabiduría, conocimiento, entendimiento, dejarse dirigir por lo que Dios te está diciendo. Para cualquier otra persona hubiese sido algo abominable. Van a matar a ese niño. Salomón le dijo, no es que vamos a matar a ese niño. Y esto lo parafraseo. Es que quiero descubrir la verdad. Quiero llegar al final. Quiero cortarlo para reconocer cuál es la mentira y cuál es la verdad. ¿Cuántos negocios aquí a los empresarios ya han llegado para tomar decisiones? Uno parece muy bonito, muy hermoso, y el otro también está extremadamente hermoso. ¿Por cuál de los dos elegir? ¿Por cuál de los dos inclinarte? Tienes que pedirle sabiduría a Dios. Porque cuando le pides sabiduría a Dios, es como amputar todo aquello que no sirve. Es como quitar de todo eso que ves como un globo, empezar a quitar y tomar la decisión correcta. Es la decisión, es cortado, es decisión. Pero decisión con sabiduría como la tomó Salomón. Mueve al que tiene a tu lado y dile, toma decisiones con sabiduría. En ocasiones Dios permite que espadas se acerquen para revelar lo que hay en nuestro corazón. No solamente la decisión de Salomón de ver lo que había en el corazón de las personas. A lo mejor hay espadas que están cerca tuyo. Cuando hablo de espadas es problemas, crisis, momentos difíciles, adversidades, obstáculos, como usted lo quiera llamar. Esos momentos que parecen espadas, que parecen que te van a matar. Momentos donde tú dices, ¿qué hago yo aquí? Yo debería de estar muerto. Pero son momentos que Dios permite, no para matarte, sino para descubrir la realeza y lo genuino que hay en tu corazón. ¿Eres verdadero o eres mentiroso? Lo que hay en tu corazón para con Dios hablo. Lo que hay en tu corazón para con Cristo, ¿es verdadero o es mentira? Hay pruebas que nos suceden para acercarnos más a Dios. Pero aquí se verá la verdad. Cuando se acerca la espada, cuando estás en tu crisis, cuando estás en tu momento, ¿qué estás reflejando hacia afuera? ¿Estás reflejando la decisión de la mujer con el hijo muerto? ¿Estás reflejando la decisión de Salomón con sabiduría? ¿O vas a reflejar esta que te voy a decir a continuación? Luego dice, entonces la mujer, de quien era el hijo vivo, habló al rey. Dice entre paréntesis, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo. Y dijo, Señor mío, dad a este niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Una dijo, dáselo a aquella, pero la otra dijo, partidlo. Hay personas que cuando se acerca la espada, no les importa entregar a cualquier otro. Cuando se ven en una situación muy difícil, no les importa ser desleales, no les importa ser traicioneros. No les importa tomar decisiones que al momento pueden beneficiarlos. Pero sin embargo, esa misma decisión va a ocasionar un dolor. El dolor de esta madre, y esa es la decisión siguiente, dice, la decisión de la madre verdadera. La decisión de la madre verdadera no le importó tener un dolor. Porque para una madre soltar a un hijo es dolor. Pero ¿qué sería peor? Que el hijo muriera. Para aquellas madres que han perdido hijos. Para aquellas madres que han perdido hijos de diferentes maneras en accidentes. Han perdido hijos por enfermedades. Han perdido hijos de todas. No sé de qué manera perdiste a tu hijo. Pero ¿qué sería peor? Perder a tu hijo y que te duela a ti en un momento. O perderlo para siempre. Y te voy a poner en contexto. Hay una muerte natural. La que tenemos acá. Aquellos que no viven más de 80, 50, 30 años. O si, algunos llegan a 100 para bendición. Esa muerte la vamos a tener todos. Pero la muerte después de esta vida no la vamos a tener todos. Hay una vida eterna que nos da Jesucristo. Y aquellos que creen en Jesús
tendrán una vida eterna aunque mueran. Aunque pierdan su vida, la ganarán para Jesucristo. Hay gente que ha muerto para Jesucristo. Pero ¿qué prefieres tú? Que siga vivo y quizás se pierda. Porque se va a perder en los vicios, en los pecados, en cosas que cuando llegue su muerte natural se vaya para el infierno. Es mejor un dolor momentáneo. Es mejor un dolor que quizás sí te va a acompañar el resto de tu vida. Pero es un dolor tolerable. Porque sabes, cuando estemos en el cielo nos encontraremos todos. Cuando estemos en el cielo nos agruparemos. Y estaremos en gozo, sin tristeza, sin llanto. Vale la pena a veces sufrir un poco. Vale la pena a veces el dolor. Pero cuando pensamos en esa eternidad, el dolor se alivia. Cuando pensamos en esa eternidad, el dolor comienza a ceder un poco. Porque entendemos que esta vida no consiste solamente en 3 días o en 100 días. Esta vida y después de esta vida hay más. Hay una eternidad con Jesús. Hay calles de oro y mar de cristal. Donde no hay enfermedad. Donde no hay tristeza, donde no hay depresión. Donde no hay odio, donde no hay rencor. Donde no vivimos estas cosas que vivimos hoy en este mundo. Estas son cosas profundas. Pero cuando se te revela, comienzas a ver la vida de una manera distinta. Y tus decisiones comienzan a ser orientadas a eso. A estar un día abrazado con Jesús. A estar un día de la mano con Jesús. En el cielo las personas van a decir santo, santo, santo. La adoración va a ser genuina, va a ser constante y continua. No va a ser necesario que yo les diga levanten sus manos porque ni siquiera me voy a acordar de decirles que levanten las manos porque yo voy a estar sumergido adorando a Dios. En el cielo es adoración, todo es adoración. ¿Qué prefieres? ¿Qué decides? ¿Decides un dolor eterno o decides el gozo eterno? El Señor quiere estar contigo. ¿Quieres tú estar con el Señor? Esto es una decisión, no es emoción. No es que yo te diga, no es que tienes que hacerlo obligado, eso es una decisión suya. Porque a mí nadie me obligó. Porque a mí nadie me lavó la cabeza, como dicen por ahí. Eso le dicen a todo el mundo. Ya le lavaron la cabeza. Ya mira cómo es distinto, mira cómo. Nadie me lavó la cabeza. Es más, puedo ser sincero y decirte que el día que yo tomé la decisión de seguir a Jesús, ni siquiera sentía el Espíritu Santo. Aunque sí me estaba hablando. Te puedo ser tan sincero que no se me espelucaron, que no me caía al suelo, que no me pasó nada de eso, que a alguno de ustedes les pasó y no está mal. Pero a mí no me pasó. Yo tomé una decisión. Y desde el día que decidí seguir a Jesús, desde ese día me comprometí a no abandonarle y a no volver atrás. Una decisión con dolor. ¿Sabe por qué? Porque a veces esta decisión de seguir a Cristo te aparta de tus amigos. Esta decisión de seguir a Cristo a veces te aleja un poco de tus familiares al principio. Porque no entienden. Porque esta decisión de seguir a Cristo a veces pone a otras personas en contra de ti y tú no sabes por qué. Esta decisión de seguir a Cristo no es fácil. Yo no te voy a decir que es fácil. Pero la decisión de seguir a Cristo es la mejor decisión que yo he tomado en mi vida. Ha transformado mi vida. Ha transformado mi familia. Ha transformado mi matrimonio. Aquellos que vienen por primera vez, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando de seguir a Jesús? Y aquellos que no vienen por primera vez, pero tienen ya rato y dicen, no, yo solamente asisto. ¿Qué estás esperando? En esa reunión, yo recuerdo que el líder Francisco, ese fue el que me ganó a mí para Jesús. Aunque soy hijo de esta casa porque en el Espíritu nací aquí, pero él fue el que me presentó a Jesucristo. El líder Francisco en esa reunión, me recuerdo, que decía, ya todos se habían convertido, Nena, Edgar, no recuerdo quién más estaba ahí, Joel, y yo no, es que yo no quiero dejar la cervecita allá los sábados y los domingos. No, es que yo no quiero dejar de ir a la discoteca con Angie. No, es que, pero yo iba a los servicios, a las reuniones, a la célula. Y yo iba,
Pasaron como 6 meses, yo creo que un año, ni recuerdo. Ya éramos parte de la célula, estábamos ahí, pero seguíamos jalando, que dicen por ahí. Y seguíamos y seguíamos. Pero yo iba a la célula los jueves. Los jueves salía del trabajo a las 7 de la noche y me iba corriendo porque era cerca. Cuando no podía ir me entristecía. Ya algo estaba comenzando a cambiar en mí. Algo estaba comenzando. ¿Y sabes qué? Pregúnteme qué, pastor. ¿Qué pastor? Con la cervecita. Yo nunca fumé. Con la discotequita. Con la bailadita. No sabía bailar, pero ella me enseñó. Claro, yo no le iba a dejar bailar con otro. Tenía que aprender. Ese era en el pasado. Entonces, con la cervecita, con la discoteca, con las bailaditas. ¿Sabes qué me dijo Dios? Es una decisión. Da el paso al frente. Y el líder orando, padre. Ya yo creo que ese hombre había perdido la esperanza con nosotros. Ya la había perdido porque nos veía siendo un desastre, pero íbamos a la célula. Lo digo desde mi opinión. Lo más seguro que él dice que siguió orando y todo. A lo mejor me está viendo, él está en Argentina. Bueno, resulta que ese día yo di el paso. Y yo le dije, no le dije a Angie, vamos, no. Yo di el paso y decidí un paso al frente. Y di el paso al frente. Confiesen a Jesús. Y me di cuenta que mi esposa, inmediatamente que yo di el paso, ella también decidió. Los dos al mismo tiempo dimos el paso de seguir a Jesús. Desde ese día, mi vida cambió. A la semana siguiente todavía bebía. A la semana siguiente todavía hacía cosas que no estaban bien. Hasta que un día comencé a ver que la cosa era en serio. La palabra, comencé a leer la Biblia. Y en un día leí como 3 o 4 libros. Luego era como que algo que no podía dejar de hacer. Y leía, y leía, y leí todo el Evangelio como en un mes. Yo creo que menos. Y después me fui por el Antiguo Testamento y leía, y leía, y leía. Y la mayoría de las cosas del Antiguo Testamento no las entendía, pero no las leía. Y luego volví a leer Mateo, y después volví a leer Juan. Y cada vez que leía yo decía, ¿qué estaba haciendo yo? ¿En qué estaba metido yo? ¿Por qué yo hice todas esas cosas? Y comencé a ver ese arrepentimiento en mi vida. Y comenzó a ver eso que trajo un cambio y una transformación. Entonces un día llegué y dije, no, yo no bebo más. Después otro día llegué y dije, no, es que no podemos seguir haciendo las mismas cosas que hacíamos antes. No es que no puedo seguir siendo el mismo. No es que no puedo seguir siendo ese mismo desordenado. Y seguíamos con el problema en el matrimonio. Y seguíamos que casi nos divorciábamos. Y un día nos duramos casi un año sin hablarnos. Y casi un año sin hablarnos. Y para allá y para acá. Hasta que un día, llegamos a la roca. Y en la roca conocí al Espíritu Santo. Que era lo que me faltaba. Porque yo conocía palabras. Sabía que Jesús había muerto por mí. Pero conocer al Espíritu Santo es lo más espectacular que te puede suceder. Porque el Espíritu Santo es tu amigo. El Espíritu Santo es aquel que te acompaña. Porque hay momentos de soledad. Y estas cosas cuando yo estaba más joven no las entendía. Yo decía, ¿por qué a veces me siento solo? ¿Por qué a veces sí quiero el apoyo de ciertas personas y no la tengo? Pero era Dios procesándome en la soledad. Porque era Dios procesándome en esos lugares. Así como lo hizo con Pablo. Así como lo hizo quizás con Moisés. Como lo hizo con grandes hombres en la Biblia. Porque en la soledad Él puede tener un trato contigo. Y ahí en la roca un día en un servicio. Fui lleno del Espíritu Santo. Pero luego en el encuentro conocí al Espíritu Santo de Dios. Fui bautizado por el Espíritu Santo. Conocí su poder tal como lo dice en el libro de Hechos en el día de Pentecostés. Cuando Él descendió sobre mi vida, cosas maravillosas comenzaron a suceder. Los dones comenzaron a despertar. Ya empezó a haber un hambre mayor por estar con Él. Eso es lo que yo quiero para ti. Que tú tomes una decisión para que te sientas así como me siento yo. Quizás tendrás problemas como ya lo dije. Pero esto no se puede cambiar por nada. Cuando alguien conoce verdaderamente a Dios, cuando alguien conoce verdaderamente a Jesús, no cambia esto por nada. Cuando alguien conoce verdaderamente al Señor y hay algo que es transformador dentro de ti, jamás cambiarás al Señor
por nada. Amén. Hay tipos de dolor por medio de las malas decisiones. Pregúnteme, ¿cuáles son esos, pastor? Diga, hermano, que tiene a su lado, porque lo siento así, o tiene calor, o tiene sueño, despiértalo, dígalo con fuerza. ¿Cuáles son los tipos de dolor, pastor? Número 1, el dolor del error. Y voy a ser breve en cuanto a la palabra. Dice, Moisés huye de Egipto. Ese es el subtítulo de la Reina Valera. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. La equivocación de Moisés hizo que padeciera señalamiento por su pecado, persecución, miedo, acusación. Este error de Moisés le causó dolor. Todos nosotros en algún momento hemos cometido errores que nos han causado dolor a nosotros, además del dolor que le causa a otras personas. Moisés tuvo que huir al desierto de Madián, estar con personas que no conocía. Estaba ya en un lugar siendo egipcio, pero a la vez siendo hebreo. Aunque Moisés conocía que él era hebreo, porque cuando ve que estaban maltratando a esos hombres, que lo estaban golpeando, él reconoció que eran sus hermanos. Porque te recuerdo que Moisés era hebreo, que lo habían lanzado por el río, dicen algunos, se lo habían dado a la princesa egipcia para que lo criara. Pero resulta que Moisés, ya siendo más adulto, ya había salido un poco de la niñez, vio este momento y decidió matar al egipcio para defender a sus hermanos hebreos. Lo que sucedió aquí es que, aunque pareciera correcta la acción de Moisés de defender a su familia, lo verdadero que se ve acá es que Moisés cometió un error porque actuó de la manera que lo hacían los egipcios. Actuó de la manera de ira, de rabia, y cometió un homicidio, cometió un error. ¿Pero qué hizo? ¿Qué hicieron los hermanos de Moisés, los hebreos, a quienes defendía? Lo señalaron, lo culparon. Eres tu juez, eres tu príncipe. ¿Quién eres tú para que tú metas la mano por nosotros? Esto le dolió más a Moisés, porque él estaba defendiendo supuestamente a sus hermanos y sus hermanos lo señalaron. El dolor que había en el corazón de Moisés era por esto también. Pero ¿sabes qué? Dios lo llevó al desierto. Lo llevó a ese lugar donde hubo proceso también. Donde también hubo dolor, pero hubo dolor de restauración, hubo dolor de cambio. Donde conoció a su esposa, donde conoció a su suegro. Y luego un día se le apareció a Moisés en una zarza ardiente, en una llama que no se apagaba. Y llamó a Moisés y le dio la misión que tenía. Y la misión que tenía Moisés era devolverse a Egipto para traer libertad a ese pueblo. En ese momento había cometido un error de matar a un egipcio, pero Dios lo eligió a él para luego ir a rescatar a sus hermanos hebreos que los habían señalado. ¿Cuántas veces te has sentido con este dolor? El dolor del error. Pero el dolor del error puede ser tu mejor arma. El dolor del error te puede llevar a libertad y a conquistar aquello de donde te desterraron y de donde te sacaron. Porque Dios te va a utilizar para conquistar almas. El alma de tu familia. El alma de aquellos que se están perdiendo. Ese dolor que estás viviendo en un momento. Ese luto que viviste en un momento. Esa pérdida. Ese divorcio. Esa quiebra financiera, ese error que cometiste que te llevó a eso.
eso Dios lo va a utilizar para bien y para dar un fruto y un fruto abundante. El dolor del error no es el fin. El dolor del error es el comienzo para cosas grandes. Porque, ¿sabes qué? En Egipto se manifestó la carne de Moisés. En Egipto se manifestó su voluntad. Pero en Madián comenzó a ser moldeado para que Moisés aprendiera a hacer la voluntad de Dios por encima de sus pensamientos, por encima de su voluntad, a morir a él para hacer la voluntad de Dios. Así que si te equivocaste, arrepiéntete y vuelve, porque ese es el momento, ese es el arma que Dios va a utilizar para grandes cosas en el nombre de Jesús. Amén. Número 2, el dolor de la transformación. Libro de Hechos, capítulo 9. Dice, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y tembloroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. La decisión de Pablo de perseguir a los cristianos causó un dolor terrible en nosotros como iglesia, aunque fueron otros los que sufrieron. Para entender lo que quiso decir Pablo y el Señor a través, el Señor a Pablo, en cuanto a darse cosas con el aguijón, te lo tengo que llevar al contexto hebreo. Normalmente la gente piensa que esto tiene que ver con avispas, con cuestiones que tienen aguijones, y no es así. La realidad es que este aguijón era una lanza que utilizaban los boyeros. Los boyeros son aquellos que dirigen los bueyes. Y le ponían una punta de metal, de tal manera que cuando los bueyes se ponían rebeldes y daban patadas hacia atrás, le ponían la lanza y ellos mismos se hacían daño. Y daban patadas y ellos mismos se hacían daño. Y como son tercos, daban patadas y ellos mismos se hacían daño. Esto era lo que le quería decir el Señor a Pablo. Le quiso decir, si tú sigues dándote cosas con el aguijón, te estás haciendo daño tú mismo. ¿Por qué persigues mi iglesia? ¿Por qué sigues señalando a mi iglesia? ¿Por qué sigues asesinando a mi iglesia? ¿Por qué sigues haciéndole cosas a mi iglesia? Esto fue lo que le quiso decir el Señor a Pablo. ¿Por qué te sigues haciendo daño tú mismo? Si hay otra manera de hacer las cosas. Cuando Pablo cae, hay gente que dice que cae del caballo, pero él no dice que estaba en un caballo. Se asume que iba en un caballo, porque iba camino a Damasco. Mas, sin embargo, cuando Pablo cae, inmediatamente sus ojos le son velados. Queda ciego. Y le dice Pablo, ¿pero qué quieres? Le dice, ve a Damasco y ahí en 3 días te va a ir a visitar un hombre que fue Ananías, que oró por él. Y ese dolor momentáneo de su ceguera luego se convirtió en la oportunidad de que tú estés escuchando el evangelio. Porque Pablo se convirtió en el predicador de los gentiles. Se convirtió en el predicador de todo el mundo. Algo que estaba asignado para Pedro, pero Pedro no lo cumplió. Pablo lo terminó haciendo. Pero ¿dónde comenzó? En el dolor de los cristianos. ¿Dónde continuó? En el dolor de Pablo al seguir ciego por 3 días. Pero ¿dónde terminó? En una conquista de la nación para Jesucristo. Se predicó el evangelio en todo el mundo conocido, hasta hoy llegar a nosotros. Ese dolor fue un dolor de transformación. Hay dolores de transformación. El dolor que quizás estás sintiendo hoy es porque Dios quiere generar una transformación en tu vida. Pero si tú no lo permites, seguirás en el dolor que te causará daño.
Hay dolor de transformación. Permite que Dios entre en tu corazón y te cambie y te transforme. Porque si no, vas a morir con el mismo dolor. Y Dios no quiere que mueras con el dolor. Dios quiere que tú le des sentido a ese dolor. Que le des propósito a ese dolor. Pablo le dio sentido, le dio propósito. Pablo entendió su llamado. Ya no lo llamaron Saulo, lo llamaron Pablo. Ya no lo llamaron asesino, lo llamaron un evangelista, un apóstol. Ya no era el hombre común que veían a los cristianos como asesinos. Cuando llegó la primera vez al lugar de reunión con los apóstoles, le tenían miedo. Le tenían miedo porque pensaban que los iba a matar o que estaba de encubierto, que estaba haciendo algo ahí para hacerle daño a la iglesia. Lo verdadero es que el corazón de Pablo fue transformado. El corazón de las personas es transformado por medio del proceso, por medio de la prueba, a veces por medio de la enfermedad. Y no es que Dios te quiera ver enfermo, pero Dios utiliza eso para verte mejor en el espíritu. Porque al final de cuentas el cuerpo se queda aquí, pero el espíritu y el alma es la que van con el Señor. El cuerpo se va a quedar aquí, lo van a enterrar, pero tu alma es la que se pierde o la que se gana. Tu alma es la que se tiene que ir arriba o se va para abajo. ¿Qué decisión vas a tomar? Y ya con esto termino. Punto número 3. El dolor del propósito. En Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y voy a terminar con este clásico. Cristiano que no se sepa este versículo no es cristiano. Pero es clásico. Porque aquí podemos ver el dolor del propósito. Normalmente vemos a Jesucristo como nuestro Salvador y lo es así. Pero vemos como si Jesús hubiese sido el único que sufrió o el único que le dolió. Pero ¿qué dice la palabra? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Quién amó al mundo? Dios. Y cuando se refiere a Dios, es Dios Padre. Dígalo conmigo, Padre. El Padre. Diga, al Padre le dolió. A Jesucristo le dolió. No fue solamente Jesús. ¿Por qué le dolió al Padre? Porque Él tomó la decisión de entregar a su único hijo. Es una decisión a veces soltar. Es una decisión a veces entregar. Él sabía el plan y aún así le dolió. Él sabía el plan, porque si pensamos que a Dios Padre no le dolió, estamos pensando que Dios Padre es un insensible. No es así. Dios le duele. A Dios le entristece. Y lo dice en el Espíritu Santo: no contristella al Espíritu de Dios. A Dios le conmovió lo que le hicieron a Jesús. Pero Dios tomó la mejor decisión, aunque le causara dolor. Aunque le dolió al Padre, Él entregó a su único Hijo, a Jesucristo, para morir por los pecados de la humanidad. A Él le conmovió cuando le daban con los látigos llenos de esquirlas de hueso. Cuando le arrancaban los pedazos de piel, cuando le pusieron las coronas de espinas, cuando lo escupían, cuando lo insultaban, cuando le metieron los clavos en la cruz, cuando le atravesaron una lanza. Todo eso le dolió, pero más le dolió cuando Jesucristo le dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero Jesucristo no lo dijo porque el Padre lo hubiese hecho placenteramente, sino que los pecados que estaban en Jesucristo justifican la separación del hombre con Dios. Era necesario en ese preciso instante que hubiese una separación de Jesucristo con Dios. Padre, ¿por qué me has abandonado? Los pecados de la humanidad todos estaban sobre Jesucristo. Los pecados del mundo estaban todos sobre Jesús. ¿Tú crees que a Dios Padre le agradó separarse de su Hijo? Del amado de las naciones, del príncipe, de aquel a quien amó. No, pero era necesario atravesar ese dolor. Era necesario Jesucristo atravesar ese dolor. Porque a través del pecado de Adán y de Eva fueron desterrados del Edén, de ese paraíso, de esa atmósfera espiritual. Pero a través del segundo Adán, que es Jesucristo, tenemos acceso nuevamente
a esa tierra prometida. Tenemos acceso nuevamente a esa vida eterna. Ahora yo te pregunto, ¿fue mala la decisión de Dios Padre de tener dolor y que su hijo tuviese dolor? Te lo pregunto, ¿fue mala o fue buena? Fue buena. ¿Sabes por qué? Porque eso trajo fruto abundante. Porque a través de la sangre de Jesucristo y a través de la resurrección, cosas poderosas vienen a ti, la salvación, la resurrección en todo lo que había muerto. Viene un fruto abundante, hay oportunidad de prosperar en todas las cosas. Hay provisión a través de Jesucristo. Y eso lo produjo el dolor de Jesús en una cruz. No dejes. Yo meditaba anoche y le decía a Dios, hay dolores en nosotros que no se pueden dar por perdido. Hay heridas que estás atravesando que no pueden resultar a la nada. Hay cosas que estás viviendo que tienes que sacarle el provecho. Y meditaba y yo decía, y Dios me decía, si va a doler, que tenga sentido. Y esto es algo profundo, no sé si lo estás recibiendo. Si va a doler, que tenga sentido. Es mejor sufrir un instante que sufrir por la eternidad. Dígalo conmigo. Si va a doler, va a tener sentido. Quiero que te coloques de pie.